Buenas noches, muy buenas noches para todos. Buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidos a esta nueva charla de cuarentena. Estamos desarrollando desde marzo, desde que iniciamos la pandemia del COVID-19, iniciamos este espacio de charlas de cuarentena. Y bueno, estamos muy complacidos de poder estar acá con ustedes, compartiendo y conversando sobre aspectos importantes que nos han sucedido a lo largo de este tiempo que hemos estado en aislamiento social. Así que les doy la más cordial bienvenida y les cuento un poquito del propósito de este espacio. Este espacio tiene como propósito esencial ser un espacio de contención, de apoyo, de acompañamiento a todas las personas en general que necesiten en este momento algún tipo de herramientas, algún tipo de tips, algún tipo de metodología que les pueda ayudar a sobrellevar de la mejor manera estos tiempos de pandemia. Y lo hemos creado y lo hemos denominado charlas de cuarentena porque desde el 17 de marzo hemos venido desarrollando este espacio de manera continua. Todos los miércoles a las 7 de la noche estamos durante 30, 40 minutos en conversaciones con distintas personas sobre diferentes temáticas. Así que para mí es un honor estar de nuevo, un nuevo miércoles, compartiendo con ustedes este espacio de charlas de cuarentena. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Aristizábal. Bueno, tengo un propósito en la vida y es contribuir en la transformación y el desarrollo de las personas en distintos ámbitos, en su vida personal, en su vida laboral, en su vida profesional, y pues desempeño diferentes roles, entre ellos uno el de coach, tengo otro rol como psicólogo, como docente universitario, y bueno, pero lo más importante es que este espacio lo hemos creado no con el ánimo de dictar una charla ni una conferencia magistral, solamente para que hagamos conversaciones poderosas. Así que ahí voy saludando a las personas que se van conectando. Bueno, Paula, Juan Carlos, gracias por estar acá. Todas las personas que se están uniendo por Facebook Live, por Instagram Live y por el Zoom. Y la invitación, ¿cuál es la invitación para hoy? La invitación que te quiero hacer hoy a ti es a que conversemos sobre la forma en que estás habitando y gestionando tus emociones por estos tiempos de pandemia. Eh, Quizás creo que todos los que estamos acá reunidos hemos pasado por una montaña rusa de emociones. Creo que han sido casi 6 meses, o ya son 6 meses, en donde, gracias Paulita, bueno, personas que, gracias por todos los aportes, porque creo que todas las personas que estamos acá, estamos desde algún lugar contribuyendo en una misión y una de las misiones es la de Solidaridad Sin Límites. Así que bueno, hay personas que están aquí conectadas. Juan Carlos Blanco, director regional del SENA Chocó, un abrazo. Son personas que admiro, que aprecio, que estimo muchísimo. Y no me voy a tomar mucho tiempo hoy porque sé que estamos en actividad de mitad de semana, tenemos espacios de familia, pero quería pasar por acá como a dejar algunos elementos importantes que en lo personal he vivido a lo largo de estos 6 meses de estar en este tiempo de cuarentena, pero que también me han servido mucho para gestionar mis emociones. Así que quiero como compartir y que estemos aquí. Armando García, supervisor de Avidesa de Occidente. Bueno, un saludo para todas las personas, qué lindo. Empresas clientes, Avidesa MacPollo, una de las empresas con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar programas de liderazgo con todo su equipo de colaboradores. Y les decía que la invitación es a que hablemos un poquito sobre cómo estás manejando hoy, cómo estás gestionando
tus emociones. Creo que uno de los retos y los desafíos que tenemos todos los seres humanos es domesticar nuestras emociones. Las emociones son como potros salvajes que tenemos allá adentro y esos monstruos que se nos salen. Hay emociones muy bellas, pero hay otras que sacan otras facetas de nosotros. Y lo importante es que reflexionemos sobre cuáles han sido esas emociones que han venido aflorando a lo largo de todo este tiempo desde que empezamos con el tema de la pandemia. Y realmente creo que han sido muchas las emociones por las que hemos transitado. Y cuando estaba preparando esta conversación, yo decía, bueno, ¿cuáles son, Daniel, las emociones que han estado como más presentes, que han sido más recurrentes en las que, en las que has transitado por esta pandemia? Y saqué como unas listas que quiero compartírtelas a ti, a ver eso cómo te suena. Digamos que hay diferentes metodologías y clasificaciones de las emociones. Las emociones son como familias. Y les voy a hablar de 7 familias y tú me vas a ir diciendo por el chat cuáles son las emociones que han estado presentes a lo largo, que han sido recurrentes a lo largo de esta pandemia, que tú hayas vivido, que hayas experimentado. Y de eso vamos a conversar en estos 30, 40 minutos que vamos a estar aquí conectados. La primera madre, es decir, hay unas emociones madres o unas emociones primarias o unas emociones básicas. Hay una que sin lugar a dudas ocupa una particular importancia en nuestras vidas. Palabra de 4 letras. A ver, ¿cuál creen ustedes que es esa emoción? Palabra de 4 letras. No, angustia no. De 4 letras. Empieza por la A. Amor. Y del amor, que es la emoción madre, se derivan una serie de emociones y tú me vas a compartir por cuáles de esas emociones has pasado. Entonces, del amor, de la emoción madre o de la emoción primaria, se derivan unas emociones, llamémoslas secundarias, por ponerles una clasificación. Del amor se deriva la empatía. Mira a ver si esa ha estado presente en esta pandemia. Del amor se deriva la serenidad. Del amor se deriva la compasión. Del amor se deriva la comprensión. Del amor se deriva la confianza. Del amor se deriva la gratitud. Del amor se deriva la aceptación. Del amor se deriva la admiración. Del amor se deriva el orgullo y la ternura. ¿Cuáles de esas emociones han estado presentes en tu vida en estos 6 meses? ¿Cuáles has experimentado de esa primera familia del amor? Y te invito a que las escribas y las compartas, porque uno de los ejercicios importantes es hacer conscientes las emociones, hablar de ellas. Y vamos, porque ese es un primer elemento importante. A veces no las conocemos, a veces no las sabemos diferenciar y hay unas distinciones en cada familia de emociones. Así que yo estoy muy emocionado de estar aquí en este espacio. Hay una emoción de gratitud de estar acá con todos ustedes, porque son personas que se han tomado el tiempo de estar acá, de dejar en stand-by las actividades que estaban haciendo para pasar por acá y saludarnos, porque no lo hemos podido hacer físicamente, pero de antemano les envío un gran abrazo. Y hay una emoción también en este momento de alegría, además de gratitud, de alegría de estar acá con ustedes. Así que compárteme cuál es la emoción con la que estás vibrando en este momento, con cuál estás resonando de esa familia del amor. Y hay otra familia muy importante que es la familia de las emociones, en donde la mamá de todas esas emociones se llama la alegría. Y de la alegría se derivan la satisfacción, de la alegría se deriva el entusiasmo, de la alegría se deriva el optimismo, la felicidad,
el placer, la euforia, el deseo y la ilusión. Así que te invito a que compartas cuáles de esas emociones han estado presentes, de esas que hemos compartido de la familia de la alegría. Y esto nos está dando un contexto de que las familias son grandes son muchas las emociones. Y lo primero que estamos haciendo en este momento es hacer una distinción y una clasificación de esas emociones. Bien, ahora viene otra gran categoría de emociones. Las llamamos la categoría sorpresa. Y la sorpresa, digamos que es una emoción de la cual se derivan la conmoción, ¿cierto? Es decir, cuando algo me llega de un momento a otro, quizás la pandemia no nos la esperábamos, el asombro, el desconcierto, son emociones que también seguramente han estado presentes a lo largo de estos 6 meses que hemos estado viviendo esta pandemia del COVID-19. Así que seguramente hemos transitado por múltiples emociones que se van derivando y que de alguna manera las vamos habitando a lo largo del día. Todos los días podemos tener emociones diferentes o quizás similares. Ahorita vamos a hacer algunas distinciones, pero esto es bien importante. Hay otra gran familia que es la familia de la madre de esa categoría, se llama la ira. ¡Wow! Y de la ira se derivan otra serie de emociones muy importantes, como el mal humor, la frustración, la rabia, la indignación, la hostilidad, la rebeldía, la soberbia, los celos, en fin, de la ira se derivan otra categoría, otra serie de emociones básicas. Y lo importante aquí es que tú empieces a distinguirlas, a diferenciarlas para que puedas identificar en cuáles te has movido más a lo largo de estos 6 meses en que hemos estado viviendo pues esta situación inédita de la pandemia del COVID, algo nuevo que ha activado nuevas emociones que quizás no habían aparecido, no conocíamos mucho de nosotros o quizás reforzó emociones que ya traíamos de antes. Y las emociones se mueven como en un continuo, es decir, desde un nivel bajo de intensidad a niveles altos de intensidad. ¿Sí? Por ejemplo, la alegría puede ir desde el afecto, la satisfacción, hasta un estado maníaco, un estado ya patológico. La ira puede ir desde el mal genio, el mal humor, la irritabilidad, hasta odio patológico, que ya son trastornos que se derivan a psicología y a psiquiatría y demás. Entonces la ira es otra de las grandes familias de emociones. Luego viene otra gran familia, que es la familia de la tristeza. Y de la tristeza se derivan unas otras emociones como el desánimo, el aburrimiento, la soledad, la nostalgia, la culpa, el pesimismo, la resignación, la desesperación y el hastío. Entonces ahí es importante que tú identifiques cuáles de esas emociones han estado presentes a lo largo de estos 6 meses. Y quizás la tristeza puede derivar en una patología, ya en un estado mucho más crítico, que es una depresión grave. Entonces vemos cómo uno a veces no es consciente de la intensidad de la emoción y por eso es tan importante. Por eso ver la película intensamente, súper recomendada, ¿no? Porque ahí podemos identificar esa intensidad que tiene cada emoción y cómo cada emoción nos determina en quiénes somos, ¿sí? En la forma en que nos relacionamos, nos comportamos y lo más importante, cómo actuamos. Y hay otra gran familia que quizás hemos experimentado todos por estos tiempos de pandemia y es la familia de las emociones del miedo.
las que están asociadas al miedo, ¿sí? El nerviosismo, ¿sí? La preocupación, la tensión, ¿sí? El terror, el pavor, el pánico, y esa emoción del miedo puede terminar en una fobia o en un trastorno, ¿sí? De pánico o algo ya patológico. Entonces tú las vas identificando y las vas colocando en la categoría. Y luego viene otra categoría que las llamamos las emociones del disgusto. Hay quienes les dicen del asco, porque es lo que nos genera como repudio, como fastidio, desprecio, aversión. Puede ser un olor, una comida, incluso personas que desagradable y repulsión. Y hay personas que llegan pues a total fastidio hacia otra persona. Pero esto es importante. Lo primero es traerlo, ¿cierto? Conversarlo. Y lo segundo es cómo lo estoy gestionando. ¿De qué me estoy haciendo cargo yo con estas emociones a lo largo de este tiempo? Creo que las emociones han estado más activas. Hay personas que me dicen he estado hiperactivo emocionalmente. Es decir, son muchas las emociones que se nos han presentado a lo largo de estas semanas, de estos meses, porque quizás no estábamos acostumbrados a situaciones de tanta incertidumbre, de tanto estrés, de tantas cargas, porque tenemos las cargas no solo del trabajo en casa, sino que se van presentando una serie de dinámicas relacionales en familia que van generando tensiones. Y este tema me apasiona porque pues tiene que ver con mi formación profesional como psicólogo, pero también tiene que ver con poder acompañar personas que les cuesta trabajo gestionar y regular sus emociones. Pero hemos hablado de emociones, pero es importante detenernos a dar una definición de lo que es una emoción. Y la emoción es una respuesta fisiológica. Esto es bien importante porque es una respuesta fisiológica del organismo, del cuerpo, ante un estímulo, ¿cierto? El estímulo se puede llamar COVID, el estímulo se puede llamar pérdida de trabajo, el estímulo se puede llamar contagio, aislamiento, todo lo que se ha derivado de esta pandemia. Y ese estímulo produce en el organismo cambios químicos, neurológicos y glandulares. Esto es bien importante para llegar a un movimiento. Entonces, esto de la emoción viene como de emotion, de mover, de movimiento. Es decir, la emoción prepara al organismo para la acción. No hay emociones, y esto es importante tener en cuenta, no hay emociones buenas y malas. Es decir, las emociones son mecanismos adaptativos. Las emociones todas son importantes y tienen una función adaptativa. Así que no podemos hablar de que una emoción, todas tienen un mecanismo que sirven para la supervivencia, para la adaptación de nosotros a la cultura, para adaptarnos al entorno, y ya vamos a mirar algunos casos. Por ejemplo, una de las emociones que ha estado presente a lo largo de este tiempo ha sido el miedo al contagio, el miedo a perder el trabajo, el miedo a volver a la oficina, el miedo a salir a la calle. Hay muchos miedos y cuando se activa la emoción del miedo, inmediatamente el organismo se pone como en una predisposición, como en una reacción que lo pone en una situación como de supervivencia. Y cuando se activa el miedo se activa de muchas maneras. Cuando me siento como en una situación de amenaza, voy por una calle y como que siento que me van a robar, en ese momento se activan una serie de neuroquímicos que hacen que el organismo se prepare para huir, ¿cierto? O para defenderse o atacar. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque las emociones actúan en nuestro sistema más instintivo y vamos a ver cómo esto, pues nosotros aprendemos a manejarlo
en la medida en que entendemos cada emoción. Cada emoción tiene una función especial. Y en esencia, todas las emociones son impulsos para actuar. Es decir, todas las emociones preparan al organismo para algo. Y esto es fundamental porque quizás nosotros no estábamos preparados para gestionar tantas emociones a la vez. Es decir, tener una sobrecarga emocional. Teníamos estrés laboral, ¿sí? Había ansiedad. En este momento hay una ansiedad muy alta. Las personas reportan depresión, ¿sí? Y es importante uno conversar de las emociones. Uno a veces se guarda las emociones, pero es importante que esas emociones salgan y las hagamos conscientes. Y hay una frase de un autor que se llama Stanislao Barrage que dice que somos seres emocionales que aprendimos a pensar y no somos máquinas pensantes que aprendimos a sentir. Creíamos, el paradigma era que los seres humanos éramos racionales, que éramos seres racionales, que sentíamos, pero nos dimos cuenta con las últimas investigaciones de las neurociencias que los seres humanos somos emociones, es decir, que actuamos por emociones, ¿sí? Lo que nos motiva, el amor, la pasión, el odio, la indignación, es decir, hay una cantidad de emociones que nos llevan a actuar. Y esto tiene que ver con el desarrollo filogenético y evolutivo del cerebro. ¿Sí? El cerebro, digamos que tiene como tres grandes momentos de evolución. Paul MacLean hablaba del cerebro triuno, como que tuviéramos tres cerebros. Un cerebro que piensa, ¿cierto? Que es el que llamamos el cerebro racional o neocórtex, ¿sí? Es el que utilizamos para racionalizar, para pensar, para reflexionar. Tenemos un cerebro que siente, que lo llamamos el cerebro límbico, y es donde están todo el centro de nuestras emociones. Y tenemos un cerebro que actúa, ¿sí? Que es el que se dispara en momentos de supervivencia, ¿sí? Cuando yo les decía huir, luchar o sobrevivir, que es un poco lo que estamos viviendo hoy en este mundo VICA, en este mundo que estamos viviendo de la pandemia del COVID-19. Y ese último cerebro lo llamamos el reptil. Entonces, el que piensa, neocortes, el que siente es el límbico y el que actúa es el reptil, ¿cierto? Y la pregunta que te quiero hacer en este momento es, ¿cuál de esos tres cerebros tuyo ha estado más activo en esta pandemia? Me encantaría que escribieras cuál ha sido ese cerebro que ha estado más activo a lo largo de este tiempo. Si ha estado más el reptil, si ha actuado más el límbico o si ha actuado más el neocorte. Esto es importante que lo tengas presente porque quizás los que más han estado activos, bueno, aquí dice Claudia Betancourt, un abrazo desde Medellín, el reptil. El reptil es el que como que nos pone en acción. Y quizás muchas personas han experimentado el miedo en esta pandemia, unos desde la parálisis y otros desde la acción. Y esto es importante porque el miedo te moviliza o el miedo te paraliza. Y la pregunta que tú te debes hacer es, en este momento, ¿el miedo está operando en ti como qué? ¿Como un movilizador o el miedo te ha paralizado en esta situación? Eso es importante que lo traigas a la conversación, lo compartas, porque esto nos permite saber cómo estás gestionando tus emociones, ¿sí? ¿Cuáles son las emociones que han aflorado en esta pandemia? ¿Cuáles han sido esas emociones que han estado recurrentes? Porque hay que hacer una distinción entre las emociones y los estados de ánimo. Las emociones son explosiones que se dan de manera instantánea, pero una emoción es algo que sucede en milésimas de segundo. Es decir, la emoción se da en milisegundos, porque es algo que reaccionas, pero que no va al consciente, no va al cerebro del neocórtex. Tú no reflexionas sobre una emoción, tú actúas, ¿sí? La emoción, reaccionas
y luego es que te das cuenta porque no hay conciencia. O sea, nosotros no tenemos en ese momento porque es algo instintivo, la emoción es de supervivencia y hace que nosotros actuemos en consecuencia. Por eso hay una frase acuñada de que nosotros somos analfabetas emocionales y que es importante que comencemos a alfabetizar y a domesticar nuestras emociones. Primero conocerlas, luego gestionarlas y luego empezar a madurar esas emociones. Entonces tenemos el cerebro racional y por el otro lado tenemos el cerebro emocional. Y es importante hacer esa distinción entre ambos, el que piensa y el que siente, porque hay uno que actúa más rápido que el otro. Por ejemplo, el cerebro racional es analítico. Entonces tú analizas una situación, pero el cerebro emocional es intuitivo. Es decir, actúa por instinto, por olfato, por reacción a algo, a un estímulo, como lo decíamos ahora. ¿Sí? El cerebro racional es reflexivo, piensa, analiza. Bueno, entonces voy a cambiar de trabajo, me voy de viaje, hago un plan. El cerebro emocional es impulsivo. Por eso muchas de las compras que hacemos las hacemos por impulso, porque el 95% de las decisiones que tomamos las tomamos de manera inconsciente, en otro plano de la conciencia, y esto es importante. O sea, solo el 5% actuamos de manera racional y uno diría, pero increíble, si considerábamos que éramos seres lógicos, pensantes, pero las emociones empezaron a tener una relevancia, una preponderancia fundamental en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la educación de nuestros hijos, en la familia, en las relaciones y demás. El cerebro racional actúa de forma consciente, ya lo decíamos. El cerebro límbico actúa de forma inconsciente, ¿sí? Por eso cuando gritamos, nos alteramos, explotamos, no somos conscientes sino después de que sucede, porque la velocidad de respuesta del cerebro emocional es mucho más rápida que la del racional. Ni siquiera la emoción pasa por la conciencia. Esto es bien importante que lo tengamos presente. El cerebro racional es lento en tomar decisiones. El cerebro emocional es rápido para actuar, porque está frente a situaciones de amenaza, es donde usted actúa o realmente no sobrevive. Y esto es lo que hace que muchas personas actúen de manera irracional y se cometan actos. Muchas de las cosas que hemos visto por estos días son irracionales, que uno como que dice, esto no lo habría hecho en mis cinco sentidos. Pero sucede, porque estamos mediados por esos tres cerebros, el que piensa, el que siente y el que actúa. El cerebro racional tiene respuestas pensadas, es decir, es ese cerebro que se da el tiempo para pensar una decisión, pero el cerebro emocional tiene respuestas automáticas. Y esto es importante porque uno a veces dice, pero yo no soy inteligente, estudié, se supone que soy una persona educada, ¿qué pasó con mis emociones? Creo que a todos nos está pasando que hasta ahora, incluso yo diría que en la pandemia, estamos aprendiendo a reconocer y a educar nuestras emociones. Entonces, ¿cuánto dura una emoción? Me han preguntado mucho, Daniel, ¿cuánto dura una emoción? Una emoción puede durar un segundo, exploté, grité y ya, puede durar minutos, pero no dura horas, no dura días, ¿cierto? Porque solamente es un mecanismo de adaptación a una situación de amenaza o a un estímulo y eso me generó ansiedad, angustia, dijeron que iban a hacer una reestructuración, estímulo, eso me genera ansiedad, preocupación, tengo tensiones con mi pareja, eso me está generando miedo porque me quedo... Es decir, cualquier cosa en la que tu organismo se sienta amenazado, inmediatamente activa una emoción. También hay emociones que te ayudan a equilibrar esas emociones que de alguna manera pueden tener una valencia negativa. Entonces, hay una distinción entre emociones y estados de ánimo. Las emociones son rápidas, son impulsivas, son mecanismos de defensa que utilizamos para protegernos, ¿sí? Cuando dicen algo de nosotros, inmediatamente nos blindamos, nos ponemos a la defensiva,
¿cierto? Es como una reacción natural, pero los estados de ánimo, y de eso quería como compartir y que conversáramos, los estados de ánimo son permanentes, son más de largo aliento, son de prolongados. Es decir, hay personas que me han compartido en conversaciones de terapia que he tenido con ellos, en conversaciones de coaching, que ya llevan semanas en un mismo estado de ánimo, de preocupación, de ansiedad, ¿sí? Incluso como de soledad, como en un sentimiento de vacío existencial. Eso ya requiere otro manejo. Es decir, esto es importante que tú tengas muy claro, porque no es que frente a una emoción tú necesites un acompañamiento psicológico o algo así. Es decir, ya sabemos que las emociones, ahorita vamos a ver como unos elementos para cómo empezar a educar las emociones. Pero cuando tú ves que esa emoción ya se vuelve recurrente y se vuelve como parte de un estado de ánimo, es que llevo 6 meses en un estado de frustración, eso ya merita, o 5, o 3, o 2 semanas. Es como cuando vives un duelo por la pérdida de un ser querido, o por la pérdida o ruptura de una relación, o por la pérdida o quiebra de un negocio. Hay un duelo. Y es normal, pues, que tú vivas los ciclos y las etapas del duelo, ¿cierto? Pero en condiciones, digamos, normales, por llamarlo, pues un estado de ánimo prolongado amerita un acompañamiento, una intervención, una conversación, porque no sabemos en qué pueda desembocar ese estado de ánimo. Veíamos cómo en las familias las emociones se mueven desde un nivel de intensidad muy bajo, ¿cierto? Yo puedo tener un miedo al contagio, pero puedo tener una fobia al contagio. El miedo al contagio es un miedo racional, pero el miedo, una fobia, ya es un miedo patológico. Entonces, esto es bien importante, esa distinción. Y aquí quiero traer una frase que era de un filósofo griego, Aristóteles, El desafío de Aristóteles. Les recomiendo ese libro, está en la Ética Nicómaco. Decía Aristóteles, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Yo creo que eso de alguna manera nos resume lo que es la inteligencia emocional. Y es darle a cada estímulo la intensidad. A veces nos descargamos con el otro por algo que no tenía, pues, una razón como para yo haberme puesto de esa manera explosiva, furioso, ¿sí? Con rabia, y a veces pues utilizamos lenguaje no adecuado y después viene el arrepentimiento. Entonces, esto lo traigo a colación porque seguramente han sido meses para muchos, y me incluyo, de desafío, de reto, de aprendizaje, de adaptabilidad, de aprender a convivir en casa, en las relaciones familiares, pero también a tener teletrabajo y home office, y esto también implica ciertas emociones porque no tengo a mi equipo de trabajo junto a mí. Así que todo esto deriva en una cantidad de emociones que las debemos gestionar, manejar y autorregular. Y te voy a dar 5 claves para terminar, porque quiero que esto no sea algo muy amplio. Simplemente quería dejarles estas reflexiones sobre las emociones y les voy a decir 5 claves que en lo personal me han servido mucho como proceso de alfabetización emocional, en el que estoy y en el que seguramente estamos muchos, y es empezar a educar las emociones. Podemos tener un coeficiente intelectual muy alto, un CI, en las pruebas psicotécnicas que nosotros hacemos. Los directivos de empresa, los líderes tienen coeficiente intelectual alto, son brillantes, pero tienen oportunidades de mejoramiento en la inteligencia emocional. La mayoría de nosotros creo que estamos aprendiendo a desarrollar esas competencias de la inteligencia emocional de la cual nos ha hablado Goleman. Daniel Goleman es quizás uno de los investigadores más proclives, más prolíficos, que ha trabajado más este tema de la inteligencia emocional, y él dice que hay 5 competencias que debemos desarrollar en la inteligencia emocional. La primera es la autoconciencia, y es como hacer consciente lo inconsciente.
a veces no somos conscientes de las emociones que nosotros estamos generando. La segunda es la autorregulación, que es esa capacidad para yo regular y gestionar las emociones, mis estados de ánimo, ¿sí? Y saber, las emociones hay que regularlas, más que usted bloquearlas o reprimirlas, es gestionarlas, ¿cierto? El miedo se gestiona, la ansiedad, es decir, las emociones se necesitan. La ansiedad en una dosis interesante te pone en acción, ¿sí? Te genera adrenalina, lo mismo el miedo, pero también en estados ya excesivos o intensos, pues te generan un trastorno. La tercera competencia de la inteligencia emocional es la motivación, la pasión por alcanzar logros, metas, realizaciones personales. Esa es una competencia de la inteligencia emocional. La cuarta es la empatía, que hoy la necesitamos mucho, y es entender al otro. A veces es difícil no solamente entenderlo, sino ayudarlo. Y creo que esto es algo que en estos tiempos de pandemia veo muchas personas que todo el tiempo me están diciendo, esto me desbordó, no sé cómo manejarlo, y es importante ponernos en el lugar y decirle cómo te puedo ayudar. Sí, aquí estoy para acompañarte, porque a veces no sabemos cómo la otra persona está viviendo esa emoción. Y la quinta se llama habilidades sociales. Esas 5 competencias de la inteligencia emocional las aprendí y es importante que las practiquemos todos los días. Así que te voy a dar como unas claves de lo que vengo haciendo que pueden ser interesantes para ti o quizás ya lo estás haciendo en casa o en tu trabajo. Y es la primera clave que te quiero dejar hoy, es haz consciente tus emociones. Creo que hoy hemos dejado trazadas como el mapa emocional y esto te lo vamos a compartir, la tabla periódica de las emociones. Es el regalo que vamos a entregar hoy a las personas que se han conectado, así que déjenos, si no te conozco, no tengo tu contacto, por favor déjame tu contacto para poderte enviar la tabla periódica de las emociones para que empieces a gestionar y a identificarlas. Primero, identifícalas. Segundo, habla de ellas. Es importante. Oye, sí, hoy tuve un mal genio, tuve una discrepancia con mi jefe, conversa. No te guardes esa emoción y clasifícalas. Hoy sacamos 7 clasificaciones de 7 familias emocionales. Entonces, primero, hazlas conscientes. Segundo, manténlas reguladas. Creo que ese es el mayor desafío, porque las emociones son explosiones, son volcanes, y eso como no va al neocortes, no va al pensamiento racional, es difícil controlar una emoción. Hay algunas técnicas que han demostrado ser útiles y poderosas para gestionar y autorregular las emociones. Primero, medita. La meditación, 10 minutos al día, yo medito 30 minutos al día, todos los días, te fortalece el sistema inmune, te aquieta la mente, te mantiene productivo. Es tan importante la meditación. Segundo, el silencio. El silencio es fundamental. Haz como unas pausas de silencio, 5 minutos, te quedas mirando un paisaje, haz como unos pequeños ayunos de silencio. Eso te ayuda mucho a equilibrar tus emociones, tu carga emocional. Tercero, el ejercicio. La actividad del ejercicio es fundamental. Yo hago hora y media todos los días porque el ejercicio me ayuda a liberar dopamina, serotonina, oxitocina, que son neurotransmisores que yo necesito para mantener mis estados de ánimo arriba. Hoy, en esta pandemia, no solo necesitamos tener un sistema inmune muy importante de defensas, sino también un sistema inmune emocional. Es decir, a pesar de todo lo que estamos viviendo como seres humanos, todos los retos y desafíos que tenemos, es fundamental mantener ese equilibrio mente, cuerpo, espíritu, mantenernos fuertes físicamente. Así que el ejercicio es una herramienta poderosísima para mantener reguladas las emociones. Y cuarta, el mindfulness. Y me ha encantado esta herramienta, es una técnica también que se está practicando en todo el mundo, porque es mantener la mente consciente y presente. Como que todo lo que estás haciendo lo haces con sentido, si estás comiendo, si estás conversando con alguien, si estás viendo un atardecer,
Es decir, estás como ahí, presente, porque tendemos a entrar muy rápido en piloto automático. Nos volvemos muy robóticos en las cosas que hacemos, ¿no? A veces ni nos damos cuenta de todo lo que hacemos. Entonces, es clave. Entonces, ya llevamos dos. La primera, haz consciente tus emociones. La segunda, manténlas reguladas. Tercer tip clave, monitorea tus emociones. Hay que mantener un termómetro emocional. Así como nos toman la temperatura para mirar si tenemos algún síntoma de COVID, ¿sí? También hay que monitorear. No, todavía no está el instrumento emocional, pero es muy fácil medir las emociones. ¿Cómo se miden las emociones? Tú las puedes medir de tres maneras fundamentales. Lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú dices. Es fundamental, ¿sí? Cuida tus pensamientos, porque los pensamientos le juegan a uno unas malas pasadas. Los pensamientos terroríficos, catastróficos, de cosas que no van a suceder, pero que están en la mente mía, inmediatamente generan toxicidad emocional. Entonces, algo de lo que he estado haciendo consciente estos 6 meses es cuida mucho tus pensamientos. ¿Qué es lo que está saliendo de tu mente? Calidad de tus pensamientos. Esa para mí es fundamental, porque todo comunica, ¿sí? Comunica lo que tú piensas, comunica lo que tú sientes, tus emociones, ¿sí? Pero también lo que tú dices, el lenguaje. Esto está muy difícil, este es el fin del... Bueno, empezamos a generar y a generar unos pánicos colectivos, y esto es muy importante, cuidarnos, blindarnos de todos esos estímulos y sobrecargas emocionales que hemos venido teniendo a lo largo de todo este tiempo. Evitar noticias en exceso, estadísticas en exceso, personas que están mandando cadenas de WhatsApp, de todo lo negativo, sobre lo que no tenemos control. Es decir, no te preocupes por lo que no puedes controlar, ocúpate de lo que te puedes acercar. Te quiero dejar ese mensaje hoy. Ocúpate sobre lo que tú puedes controlar, que son tus emociones, tu tiempo. Vamos a estar en estas charlas hablando de diferentes temas, cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar emociones, cómo planificar y emprender en tiempos de pandemia. Entonces, calibra tu cuerpo, porque cuando el cuerpo está exaltado, inmediatamente uno se da cuenta. El corazón se agita, el pulso se agita, ¿sí? Te ruborizas y te subes el tono de la voz. Entonces, cuidar mucho ese lenguaje no verbal, esas pistas emocionales en tu cuerpo que te van diciendo que estás fuera de control. ¿Listo? Entonces, monitorea tus emociones. Ya llevamos tres. Hazlas consciente, manténlas regulados y monitorea tus emociones. Cuarto tip de esta noche, honra los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos para mí han sido fundamentales. Los 4 acuerdos son una obra de un escritor que se llama Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, mexicano, ¿sí? Está basado en la sabiduría tolteca de los indígenas mexicanos. Y esos 4 acuerdos, para quienes quieran, les puedo compartir el libro. Creo que es sabiduría y creo que eso te ayuda mucho a mantener las emociones, tu lenguaje, tu cuerpo balanceado. El primero es no tomarte nada personal. Que de lo que te digan, tú te cuides mucho de cómo reaccionas. Recibe el feedback de quien venga, recíbelo, da las gracias, sea negativo o positivo. A mí me costaba mucho recibir feedback negativo y es importante empezar a entender que tenemos cosas que mejorar. Y no tomarse nada personal es no dejar que esa carga emocional de que todo lo que te dicen, tú te lo llevas a tu cuerpo, eso te contamina, eso te intoxica. Y creo que he aprendido mucho de esto, ¿no? Cómo las células se intoxican, se enferman. Entonces, no tomarte nada personal, ¿sí? Ok, gracias, lo tendré en cuenta, lo mejoraré, haré lo mejor de mi parte para ser una mejor versión de mí mismo. La segunda es ser impecable con tus palabras, porque las palabras tienen una connotación emocional, que es la asertividad, el tono en que dices las cosas, la forma en que las expresas, ¿sí? A veces no somos muy asertivos en la manera de pedir, de solicitar, de ofrecer excusas. Hay unos actos lingüísticos que hay que desarrollar y espero hacerlo
en otra de nuestras charlas de cuarentena. Entonces, ser impecable con tus palabras. El tercer acuerdo, no suponer, es decir, no supongamos ni hablemos de lo que no sabemos, ni especulemos acerca del COVID, basémonos en fuentes fidedignas, en hechos y datos. Es decir, es importante porque eso elimina el rumor, elimina el juicio, las opiniones que a veces hacen tanto daño. Y cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. Y esas cuatro máximas, esos cuatro principios, si tú los practicas, te ayudan mucho en ese tema de regular tus emociones, te dan un balance, te quitas muchas cargas de encima. Y por último, te voy a hablar de una que equivale al quinto hábito de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Dice, procure primero comprender y luego ser comprendido. Es el hábito de la escucha empática. A veces no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para responder. Entonces, ponte primero, escucha lo que te van a decir y luego tú, desde ahí, puedes plantear tu punto de vista. Así que esos 5 elementos te quería dejar hoy para que, bueno, los compartas con las personas de tu equipo de trabajo, con tu familia, y espero que estos tips y estas reflexiones que hicimos hoy sobre las emociones te puedan dar elementos, aportes y valor a quien está siendo hoy en la pandemia. Así que bueno, a mantenernos en estado de gratitud, en estado de amor, en estado de dar, ¿sí? De altruismo, de generosidad, porque hay personas que la están pasando muy, muy mal en esta pandemia y a veces debemos ser agradecidos pues por lo que tenemos. Creo que es lo menos que podemos hacer. Así que a expandir amor, a regar amor y a estar ahí para los otros, porque creo que tenemos mucho, mucho, cada uno de los que estamos acá podemos dar desde algún lugar y no solamente dar cosas materiales, llamar a un amigo, a un familiar, estar más en contacto con las personas de nuestra familia. Así que de verdad que para mí ha sido motivo de honor y de gratitud estar aquí con todos ustedes. En las redes sociales, ya saben, estamos en el canal de YouTube, Daniel Coach Aristizábal, los invito a que se suscriban. También estoy en Instagram, daniel.a.coach, en Facebook, Daniel Eduardo Aristizábal Arboleda. Por favor, escríbanme y lo que necesiten de contenidos, yo estaré ahí para compartirles o algún acompañamiento que necesiten. Así que los dejo para que sigamos en nuestras actividades habituales de familia, de trabajo y les deseo lo mejor en este resto de semana. Un abrazo para todos y feliz noche. Chao.